Este es un capítulo más de Justicieros, un podcast donde analizamos la elección judicial y tenemos la misión de convencerte que a pesar de que puedas estar en contra de la elección judicial, como yo lo estoy, lo mejor que podemos hacer para tener una resistencia ciudadana democrática y activa es participar en la elección para que queden los mejores y las mejores juezas. El día de hoy nos acompaña Alejandra Loya Guerrero, que, bueno, ustedes saben que hemos estado exponiendo candidatos vinculados al crimen organizado, a sectas. Alejandra, afortunadamente, hasta donde sabemos, no tiene ninguno de esos vínculos. Ahorita te presentas, Ale, ella es candidata a jueza en materia civil en el distrito 8 de la Ciudad de México, porque hicieron esta locura de dividir la Ciudad de México en 11 distritos. Entonces, aprovechando para dar un poco la explicación, a los ciudadanos no nos va a tocar votar por todos los jueces de la Ciudad de México, nos va a tocar nada más por los que aleatoriamente mandaron a nuestro distrito. A ti te mandaron a un lugar que te queda muy lejos, ahorita nos platicas, pero ¿cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Miguel. Sí, tienes razón, yo no estoy vinculada a nada de lo que expones. Al contrario, creo que soy una apuesta segura, no tengo familiares en el Poder Judicial, no tengo vínculos con nada turbio, soy una persona honesta y pues bueno. Buenísimo. Entonces, justamente la idea es que la gente también vea que hay otros perfiles muy buenos, ¿no? Hace rato estaba platicando, este es mi caso favorito porque es justo el opuesto de los relacionados con el crimen organizado, que es la jueza Guillermina Matías, en materia penal, en funciones actualmente, que sentenció a la esposa del Mencho, sentenció a un alcalde vinculado con el narco, sentenció a varias personas así, y bueno, eso es en materia penal, pero en materia civil también hay muchísimas personas que vale la pena. Yo creo que el tuyo es uno de esos perfiles, pero a ver, platícanos, tal vez primero, ¿qué hace un juez civil? Creo que la perspectiva que tú le das de la importancia, enfocándolo en cómo impacta la vida de las familias, los niños, demás, es muy interesante. Y luego, pues platícanos de ti, ¿cuál es tu preparación y por qué crees que eres una buena candidata para ser juez? Muchas gracias, es una pregunta muy interesante y tengo entendido como que el objetivo del podcast es invitar a la gente a votar. Y yo creo que si las personas entendieran lo que hace un juez de distrito en materia civil, todos irían a votar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, no, yo soy una persona noble, soy una persona honesta, no creo que vaya a tener algún problema con la ley porque no pienso delinquir o nadie en mi familia va a delinquir. Como que mucho nos hemos concentrado en la materia penal, ¿no? Pero el juez de distrito en materia civil ve todos los demás aspectos de tu vida en lo más íntimo de tu ser, ¿no? Que es tu propiedad, tu familia. Yo, le digo a las personas ahora que estaba en campaña que, a ver, de entrada, hasta ahorita nadie tiene la vida eterna, todos nos vamos a morir. Entonces, todos vamos a tener que pasar por un juzgado en materia civil porque los juzgados civiles se ven desde los juicios sucesorios. Y si el juicio sucesorio no se lleva correctamente, eso lo va a tener que revisar un juez de distrito en materia civil. Y hay cosas muy delicadas, ¿no? Que yo te he escuchado decir que hace un juez civil, por ejemplo, determinar si un niño que está sujeto a una situación de posible violencia familiar se mantiene con sus padres o, digamos, atraviesa algún otro mecanismo de tutela. ¿Puedes platicarnos de esos casos también, cómo impacta a las infancias el trabajo de una jueza civil? Claro, a ver, primero creo que es importante distinguir entre el juez local y el juez federal, ¿no? Yo voy por un puesto federal y en sí el juez local es el que va a resolver las controversias que se presenten entre las partes y el juez federal va a tener la función, hablando del juicio de amparo, que es un juicio de protección de derechos humanos, que lo que haga este juez local con tu familia sea lo correcto. Hay muchas personas, por ejemplo, que están casadas y la elección es para elegir jueces para 9 años. Yo no sé quién pueda afirmar, ojalá que haya muchas personas, pero que van a durar casadas los siguientes 9 años de su vida. Y si no, pues van a tener que ir a juicio sí o sí, porque pues va a haber la solicitud de divorcio, etcétera. Y el juez lo que va a resolver y lo que va a verificar el juez de distrito es que se haya fijado correctamente quién tiene que tener la guardia y custodia de tus hijos.
con cada cuánto tiene que visitar a la parte que no tiene la guardia y custodia, si hay violencia familiar, qué medidas de protección tienes que dictar, tiene que resolver esto con base en una perspectiva de derechos humanos, háblese desde una perspectiva de género, todo el tiempo viendo porque se cumplan con los derechos humanos de los menores de edad. También, por ejemplo, si tú eres un adulto mayor, también tienes pues ciertos derechos frente a tu familia, que eso también lo va a ver el juez de distrito. Si sufres, no sé, si una persona que tiene alguna situación de discapacidad sufre algún tipo de discriminación, ya sea en la ley o con cualquier autoridad, eso también lo va a ver el juez de distrito. Y la mayoría de los casos en materia civil, es lo que, si a ti te embargan, si te tratan de quitar tu propiedad, todo eso pasa por un juzgado de distrito en materia civil, y yo creo que si la gente entendiera que esta lección sí les va a afectar en sus derechos, incluso desde la interpretación que van a hacer los jueces de cuál va a ser el alcance de estos derechos, cuál va a ser, no sé, el estándar para ver si una persona menor de edad debe estar con su mamá o si debe estar con su papá, que cuál va a ser el estándar para que se acredite, no sé, la violencia vicaria, qué va a hacer el juez para no ser partícipe en la violencia vicaria, que es, bueno, la violencia vicaria para los que no son abogados es cuando tú le haces daño a una mujer a través de sus hijos. Entonces muchas veces se pelean la guardia y custodia de los hijos precisamente para causarle el daño a esta mujer. Normalmente pues los hombres son los que tienen mayor posibilidad económica de tener un buen abogado, etcétera. Entonces, el juez tiene que estar muy al pendiente de que ese no sea el caso y juzgar con perspectiva de género, de que, a ver, no voy a decir que los hijos tienen que estar con la mamá solo porque es la mujer, pero tampoco, o sea, no lo vas a asumir, pero también tienes que ser cuidadoso de ver que tú no eres partícipe de esta violencia vicaria. Entonces, son muchas cosas que yo creo que sí es muy importante tener buenos jueces, porque va a afectar ahora sí que tu vida diaria en todos los aspectos. Sí, a ver, creo que este es un punto importante que mucha gente piensa, ok, es importante que haya buenos jueces civiles, pero ¿qué sentido tiene que yo vaya a votar si va a quedar el que ya está designado previamente? O si todos son iguales y todos son malos candidatos. Entonces, yo sé que los candidatos, las candidatas como tú, tienen una restricción para no hablar mal de otros, ¿no? Fue una de estas reglas pues muy raras que puso Lina, porque las campañas políticas pues muchas veces se basan en encontrar cuáles son las malas características de las otras personas y decirlas, ¿no? Es una limitación a su libertad de expresión muy grande. Pero al menos lo que yo he visto en la práctica, digamos, ya en el desarrollo de la elección judicial, no sé qué hayas percibido tú, pero es que sí hay grandes perfiles y hay perfiles muy oscuros, muy riesgosos, con nula información también. Hay un ejemplo, recuerdo un distrito que hay un funcionario judicial con 18 años de experiencia, y por otro lado hay un abogado que ha sido gerente de una inmobiliaria y que a lo que se ha dedicado pues es a gestionar los permisos de esa inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues es muy claro ahí quién es mejor para impartir justicia, para ser imparcial. ¿Tú cómo has visto esto en materia civil? Y creo que sí es importante que la gente entienda esto, ¿no? Oye, por un lado, esto puede determinar, si llega un improvisado, puede determinar si alguien comete un acto de violencia vicaria sin siquiera saberlo, porque no tienen la preparación que debe tener un juzgador para estar alerta ante esas situaciones que yo, digamos, de todos los perfiles que he visto de los candidatos, muchos dicen, propongo que haya más eficiencia en los juzgados. Esa es como la más común, pero luego hay cosas de detalle, de criterio, de sensibilidad, como, oye, no todos los jueces están alerta todo el tiempo de que no vayan a ejercer su encargo de una manera que violente a una persona. Entonces, ¿crees que existen candidatos riesgosos? ¿Crees que la gente puede influir en esto? Porque tú eres la candidata, tú eres la que sabe si de plano no tienes ninguna oportunidad de ganar, o si crees que al menos en este tipo de puesto, porque los de ministro de Suprema Corte y demás son una cosa, pero luego están los de juzgado de distrito, y en esos al parecer sí hay algo de competencia, pero ¿tú cómo has vivido esa situación y crees que sí puede hacer la diferencia que una persona salga? Mira, yo creo lo que se hace que no pueden hablar mal de otros candidatos. Yo creo que ni siquiera hay necesidad. Yo creo que cada quien brilla por su luz propia y cada quien puede justo hablar de lo que ha hecho
te puedo decir de que si tú me preguntas qué me distingue del resto de los candidatos con los que estoy, pues para empezar soy la única de carrera judicial, ¿no? La única que actualmente ya está en el sistema de justicia, la única que ya sabe cómo redactar una sentencia, que ya sabe cómo se tienen que valorar las pruebas, cuáles son los estándares de los derechos humanos. Nada más, ¿qué ha implicado la carrera judicial para ti? Para que a la gente le quede claro como todo lo que eso implica de preparación. Mira, la carrera judicial para mí ha sido empezar desde abajo, desde ir a trabajar sin cobrar un sueldo, por querer saber cómo funciona el juzgado, cómo funciona el colegiado, ¿Cuánto tiempo estuviste así? Muchísimos meses. Incluso, pues fue uno de los principales motivos por los que me mudé a la Ciudad de México. Y luego fui oficial judicial. De ahí los oficiales judiciales son los que preparan todo el asunto para que el secretario pueda resolver, desde redactar los antecedentes, sí sacan copias, sí costuran expedientes, pero no es su labor principal. Su labor principal es ver que el asunto ya esté listo para resolverse. O bueno, ese es los oficiales judiciales y las oficiales judiciales con las que yo he trabajado, el tipo de oficial judicial que yo fui, y luego de ahí fui actuaria, que son las que realizan las notificaciones, y luego ya secretaria. Que andas ahí buscando el domicilio a ver si lo encuentras y si te reciben la notificación y un desmadre, Sí. ¿no? A mí me tocó no sé si lo bueno o lo malo, pero ser la que se queda en el tribunal y haces las listas de los acuerdos, atiendes las comparecencias, etcétera, y luego ya secretaria tribunal, que es la que hace ahora sí el estudio. Bueno, también fui secretaria de acuerdos en el pleno de circuito, de llevar trámite, y además secretaria tribunal, pues que estás resolviendo y resolviendo expedientes. Y es muy interesante lo que tú dices, como muchas personas prometen que van a eficientizar el sistema de justicia, pero ¿cómo lo vas a hacer si ni siquiera sabes cómo funciona? Claro. Yo te puedo decir desde donde he estado, que si tú sabes cómo funciona un juzgado, vas a saber en qué está fallando. Y cuando tú sabes de qué pata cojea, pues ya ahora sí puedes dar respuesta sólida a esa problemática. Y sí ¿Nos importa. platicas bien de esta parte en un minuto? Sí. Bueno. Atravesaste la carrera judicial desde que eras un embrión chiquito que no cobraba del Poder Judicial hasta actuaria, luego secretaria. ¿Cuáles son los casos que más te han marcado y las vivencias que más te han marcado en todo ese proceso? Ay, es una pregunta muy importante para mí porque justamente esos casos, esas circunstancias con las que me he encontrado han hecho que yo me quiera dedicar a lo que me dedico, porque veo que sí puedes hacer un cambio real en el mundo. O sea, siento que hay diversas maneras. Una de ellas es desde el activismo, pero también dentro del sistema de justicia. Y justamente han sido estos casos de, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos de los niños, particularmente casos de violencia familiar, de violencia sexual. Y ¿Pero hay un caso que así recuerdes con el corazón de algo que te haya tocado sí, se resolviera en tu juzgado? sí, hay uno particular que dije, híjole, qué bueno que me di cuenta de esto. Me llegó un caso, ustedes no se imaginan los casos, cómo son los expedientes, y me llegó así uno que era súper grande, de miles de tomos, con cajas y cajas y cajas, y era un caso familiar, ¿no? Y a mí me gusta, en materia familiar particularmente, no todos lo hacen, pero es nuestra obligación hacerlo, estudiar desde la constancia 1 hasta la última constancia. Y venía en un amparo en revisión. Que es aventarte a veces años o incluso décadas de pelea judicial, ¿no? De estar leyendo ahí. Pues pueden ser muchas cosas, pueden ser pruebas, pueden ser testimonio, pueden ser muchas cosas, pero tú tienes la obligación de leerlo todo. Y aquí en particular era justamente vería de un amparo indirecto, esto lo vería el juez de distrito, y era una pensión alimenticia provisional. A ella la pensión alimenticia provisional está muy baja, entonces el juez de distrito había construido que es nada más en palabras de civil, que te paguen, o ¿cómo lo defines? Sí, pues los alimentos, que incluye los alimentos, la escuela, el transporte, que tiene que pagar uno de los padres, ¿no? que tiene que pagar uno de los padres. En este caso era el padre que le tenía que pagar tanto a su concubina como a su hija, ¿no? Era la pensión alimenticia para las dos. Y era una pensión alimenticia muy baja en comparación del nivel de vida que ellas habían tenido. Y el juez de distrito había concedido el amparo para que se recabaran más pruebas para saber cuál era su verdadera capacidad económica. Yo me meto a estas cajas y cajas y cajas que les platico y empiezo a ver estados de cuenta
pero millonarios. Tenía muchas cuentas bancarias con millones de pesos, tenía muchísimas propiedades. Entonces era así como que, juez, pues, ¿qué más pruebas necesitas? Tenía muchísimos vehículos. Y sigo revisando el expediente y resulta que precisamente por este cambio de situación económica, la hija iba a una escuela privada, la cambian a una escuela pública y el papá pues no sabe a qué escuela va la hija, le pide al juez que le requiera a la mamá que diga cuál es la escuela. La mamá dice, fíjate, la mamá va a dejar a la hija a la escuela y saliendo de la escuela sufre un atentado de feminicidio. Ok. Y La mamá. la mamá es la que sufre el atentado de Que feminicidio. para esto ella y la hija estaban, digámoslo, en un abandono económico, ¿no? Es decir, Sí. el padre tenía la posibilidad de financiarles un buen estilo de Ujú. vida, Ujú. pero pues las tenía sin recursos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, pero aquí lo importante es como el atentado de feminicidio y luego él dice, oye juez, ¿sabes qué? Te pido la guardia y custodia de mi hija porque yo ya vi que en su mamá está insegura porque ve, la acaban de tratar de matar. Y el juez lo que hace es, ella en el hospital, imagínate, recién baleada, el juez la requiere para que conteste esa vista de si está insegura o no está insegura con ella y al O sea, le final... manda un oficio y le dice, oye, dime si estás inseguro o no cuando ya está Sí, pues no, toda no, no baleada en ella, el... no ella, la hija. Si la hija está en peligro, Ok. cuando es evidente que ella también está en peligro, ¿no? Sí. Es la que sufrió el atentado. Y ella contesta, sí, juez, pero ¿sabes qué? Quien me intentó matar fue mi expareja. ¿Por qué? Porque tiene los alcances económicos. Y yo, híjole, me voy más atrás del expediente y voy viendo que ella le empieza a decir al juez, oye, juez, él contrató a mi vecino, le contrató cámaras de seguridad que dan a mi casa. Me está vigilando todo el tiempo. Okay. Pasa el tiempo y le dice, oye juez, yo voy caminando por la calle y alguien me amenazó, me dijo que tuviera cuidado, que porque los accidentes están a la orden del día. Y el juez, lo único que hacía, el juez local, era decir, se previenen las partes para que no se molesten. Sí. O sea, te jala una oreja para que ya no hagas eso. Es lo único que hizo el juez. Sí, exacto. Ella exhibió mensajes donde él decía abiertamente que algo le iba a pasar a ella. Entonces, lo que así se queda, ¿no? Como que en el juicio así se queda y aquí venían por la pensión alimenticia. Entonces, lo que se discutió es, a ver, ¿qué es lo que te hablaba de que la importancia de la sensibilidad del juzgador y saber cómo actuar? Nosotros tenemos tratados internacionales, sentencias internacionales, en fin, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, donde te obligan a que cuando hay un caso de violencia familiar, sobre todo en un país en el que matan a 11 mujeres al día, tu tribunal, juzgado, ministerio público, quien sea, cuando tengas noticia de estos hechos de violencia, tienes que dictar medidas de protección y hacer los ajustes al procedimiento. Entonces lo que se hizo fue, evidentemente, se revocó la sentencia del juez de distrito de conceder el amparo para que se recaben pruebas. Para mí las pruebas de que él tiene una vasta condición económica son que tiene millones de pesos en sus cuentas bancarias, claro, propiedades, vehículos. Sí, exacto, ¿qué más pruebas necesitaban? Subirlo, ordenar que se suba la pensión alimenticia y ahora lo bueno para mí eran las medidas de protección. Dictarle medidas de protección a ella, e incluso se ordenó que se hicieran ajustes al procedimiento de que más bien las audiencias se hicieran por videoconferencia, ¿no? Yo no sé si fue él o si no fue él. ¿Por qué? Porque no soy Ministerio Público. Lo que yo sé es que ella está en una situación de riesgo, que sufrió un atentado, y si alguien se entera que ella tiene que ir al juzgado a declarar a tal hora, ahí le puede pasar algo. Entonces la tenemos que proteger y que su domicilio sea confidencial, la escuela a la que va su hija sea confidencial, que no la vuelva a requerir para preguntarle en qué escuela va la hija, domicilio, en las audiencias por videoconferencia, también se suspendieron las visitas y convivencias con el papá por mientras de que se investigaba y ahora sí que como medidas de protección, porque el Ministerio Público justo no quiso exhibir las pruebas de la investigación del intento de feminicidio y esto es evidente, ¿no? Pues para no ponerle trabas a la investigación, pero por mientras de que allá resuelven, pues en la materia civil también tienes que resolver. Claro. Y la verdad es que ese caso sí me marcó y sí me sentí muy satisfecha porque incluso ahí no sabes si salvaste una vida o no. Claro. Pero sí. Oye, y otra cosa, a ver, esto me hace pensar en que
todos los jueces y juezas, por más que deban ser imparciales, todos tienen una ideología, ¿no? Incluso digamos, la corriente de interpretación de las leyes, que puede ser algo muy técnico y muy de flojera para la gente, quienes son textualistas, quienes intentan extender el significado de la ley para proteger ciertos derechos. ¿Tú te considerarías una jueza feminista? Pues es que hay que Porque tú eres una mujer feminista, ¿no? Sí, pero a ver, el feminismo hay que entenderlo como que las mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos por igual. Entonces, yo no creo que se pueda hablar de que si alguien es feminista o no, sino que es obligación de todos ser feministas, buscar por la igualdad sustantiva. Como jueces constitucionales te lo exige la Constitución y precisamente eso es juzgar con perspectiva de género, porque incluso el machismo y los estereotipos de género también afectan a los hombres, no solo a las mujeres. Voy a hacer una pregunta así, tal vez tonta, pero es que yo creo que muchas veces se trata, o sea, todos estos adjetivos de feminista o con perspectiva de derechos humanos y demás, evidentemente tienen su parte técnica, su parte donde aprendes un método que literalmente es como una técnica más o una ciencia más. Incluso hay quienes dicen que, digamos, el derecho comparte las características de una ciencia porque si eres riguroso, entonces estás cumpliendo los mismos estándares que una ciencia. Pero, digamos, creo que muchas veces se trata de la empatía, ¿no? Es decir, cuando sabes que hay una vida del otro lado, cuando sabes que estas 100 hojas que te llegaron y que estás saturado de otras miles de cajas, hacen la diferencia entre darte cuenta, porque a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta, no sé tú cuál, digamos, cuál sea tu hipótesis, pero muchas veces ni siquiera se dan cuenta que tienen estas cosas tan graves en las manos, donde a lo mejor ven, ay, sí, está diciendo que está en peligro, no sé qué, sí, dile que ya no lo haga. Ni siquiera se dieron cuenta que balearon, que pasó esto, que está en el hospital la niña. Pero bueno, creo que esa es, digamos, lo que cualquier persona esperaría, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, que... Pues imagínate, llegó hasta la última instancia y no se había hecho. Yo lo había visto un juez local, la sala civil, el juez de distrito, y en mi tribunal colegiado todavía se discutió. Yo la verdad soy muy afortunada porque estoy en un tribunal que considero que es muy progresista, pero sí se puso sobre la mesa si lo podíamos hacer, porque al final del día la litis era la pensión alimenticia, no la violencia familiar. Que te tocó estar de portera de hasta el final, ¿no? Ya cuando sí, de convencer el balón pasó todas las defensas, ya es como el tribunal colegiado son los últimos que pueden detener eso. Pero bueno, nada más regresando un poco al punto, creo que, o sea, la respuesta es justa. Es el hecho de que una jueza tenga perspectiva feminista no significa que por eso va a beneficiar a las mujeres, ¿no? No. Tiene que juzgar todos los casos de manera imparcial y equitativa. Pero yo sí creo que tener estos chips o estos lentes puestos cuando eres juez, que podrían traducirse a literalmente tener empatía. Porque hay jueces que les vale madres. Pues sí, literal, o sea, no le importa a la persona que está del otro lado. Creo que pues describirse como una juez feminista, no sé cómo lo veas tú, pero no tiene nada de malo porque justo implica tener estos lentes para saber que hay inequidades de poder donde a veces, por ejemplo, un hombre, si la mujer, mira, te voy a contar un caso personal, mi mamá dejó de trabajar hace muchos años, ¿no? Y era una mujer que yo admiraba muchísimo, pero te platico después de hacer un cortecito. Entonces te decía, o sea, ser jueza feminista yo creo que no es, evidentemente, sería la interpretación más chafa, decir, ay, siempre vas a resolver a favor de la mujer, ¿no? Es tener en cuenta estas asimetrías. Te platicaba el caso personal de mi mamá, que ella era una periodista excelente. Yo me acuerdo, me llevaba a la escuela y pues íbamos escuchando Carmen Aristegui y luego ella se iba a su trabajo a la radio. Entonces como que yo hacía la asociación de que mi mamá era Carmen Aristegui, porque luego se iba a la radio y ella era conductora también. Y, y era buenísima, pero luego dejó ese trabajo justo porque se casó. Su pareja le pidió que estuviera viajando mucho y demás.
Y, por ejemplo, ahí existe pues una desvinculación con muchas cosas que nos dan autonomía como personas, deja tú como mujeres, ¿no? Tener un trabajo, tener una carrera, tener tu red de contactos, tener un ingreso propio y eso genera situaciones asimétricas muy difíciles. Y muchas veces eso no lo ves si no eres feminista, ¿no? Si no tienes estos lentes, deja tú si les llamas feminista o no. Pero justo, y creo que, a ver, esto es algo interesante que sucede con la elección judicial, que está poniéndole otros lentes a las personas juzgadoras. Yo estoy en contra de la reforma, siempre lo digo, tengo un amparo. Hoy en día la reforma está suspendida por ese amparo, pero les vale, la aplican y demás. Pero aún así, sí veo que hay cosas muy interesantes que podemos aprender de la elección judicial. Y que incluso si se regresa a un modelo de carrera, esos elementos deberían poderse incorporar de alguna manera porque sí hay mucho que mejorar. Y uno de ellos es, digamos, ya no sería la perspectiva de género ni la perspectiva de derechos humanos, sino la perspectiva de calle, la perspectiva de territorio, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu vivencia desde el territorio? Pues mira, yo me siento muy afortunada de que me tocaron las alcaldías de Xochimilco, de Milpa Alta y de Tlalpan, porque es gente súper noble, es gente que está muy conectada con la naturaleza, con el medio ambiente, que hacen comunidad, que la verdad es que me han recibido muy bien, que quieren... Que tu conexión, por ejemplo, con la naturaleza, pues no es algo abstracto, ¿no? O sea, literalmente No. tú conoces y el Señor se dedica a sembrar los alimentos que come, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Mucho ese tipo de- se quejan de que no hay buena calidad del agua, que están dando permisos justamente para cosechar ciertas cosas a empresas, por ejemplo, en mi palta me contaban que están hartos de la corrupción, etcétera, y yo de que, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Me dicen justo, le dieron permiso a una empresa muy famosa de sembrar papas en la tierra, pero lo que pasa con los monocultivos es que como que se van quitando los nutrientes de la tierra que hacen que en 5 años, pues esa tierra deje de ser fértil, por así decirlo. Entonces son cosas que verdaderamente los indignan, cosas que por ejemplo, la gente se me acerca y me dice, lo único que le voy a pedir es que si llega a ser jueza, que haga algo para que no maltraten a los animales. Y digo, pues claro, o sea, el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los animales, todo eso tiene que ser protegido por los jueces independiente, o sea, dependiendo de cada materia en la que estén, ¿no? En materia civil habrá veces que sí se pueda ver, veces que corresponde a materia administrativa, etcétera. Pero te das cuenta también a mí lo que más me ha cambiado es que creo que gracias a que estoy justamente conviviendo con las personas, viendo distintas realidades, es que sería una muchísimo mejor jueza a la que hubiera sido antes solo por pasar un examen. No, como que te falta. Y esto sí se debe a que te ha tocado hacer territorio. Sí, 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 por el territorio. Y te das cuenta, mira, yo antes pensaba de que el juicio de amparo era el juicio más efectivo de México, que todo el mundo promueve amparo, pero claro, porque nosotros vemos todos esos asuntos que sí llegaron. No vemos todo aquello que no llegó y la verdad es que eso me hace todavía priorizar más los que sí llegan y ver de que, oye, esos que están llegando es un privilegio que supieron que existió un juicio que se llama amparo donde pueden proteger sus derechos, pero muchas personas no lo saben, muchas personas no llegan, muchas personas no saben leer y escribir. En el caso especial de las alcaldías que me tocaron, hacen 2 a 3 horas de trayecto a donde están los jueces locales, 2 a 3 horas de trayecto donde están los defensores públicos. Entonces, muchas veces prefieren o no prefieren, más bien dejan que se violen sus derechos y no actuar en consecuencia, porque un día que vayan a reclamar a un juzgado o un día que vayan con un defensor público, es un día que pierden de trabajo, un día que no venden, muchas veces un día que no comen. Entonces, si te das cuenta de dónde viene este clamor porque se mejore el sistema de justicia, porque la justicia no está llegando a todos y hay muchas trabas que nosotros, pues del otro lado del escritorio, no lo vemos. ¿Cuál es una propuesta de campaña que tendrías, pero a partir de lo que has aprendido en el territorio, a partir de lo que te ha tocado vivir? ¿Cómo tú adaptarías tu trabajo como jueza
que además te toca no solo juzgar, sino más o menos tomar las decisiones administrativas de un juzgado. Digo, no, hay otra estructura más grande, pero también está esa parte. ¿Tú qué propondrías a partir de esto que has aprendido ahí? Mira, bueno, aparte de lo que ya sabemos de que se tiene que implementar el uso de las tecnologías, que es algo urgente en el Poder Judicial, utilizar también, por ejemplo, herramientas como la inteligencia artificial, etcétera, tener perspectiva de derechos humanos. Para atender esta problemática en particular, yo siento que los jueces tienen que tener, no solo yo como propuesta, sino que es algo que se tiene que hacer y se puede hacer, es el tema de las notificaciones. De verdad, hay muchas personas, por ejemplo, que no saben leer y escribir, y tú les estás notificando cosas por medio de lista. No creo que puedas notificar a alguien por medio de lista si no sabe leer y escribir. Sí, que no saben ni dónde se revisan ni qué. Sí, o sea, tú como juez también tienes facultades para ordenar que muchas notificaciones, las que tú estimes Oye, ¿y se necesarias. puede arreglar el tema de que hay gente que vive muy lejos de los juzgados, por ejemplo? Sí, puedes ordenar que las notificaciones se hagan de manera personal. Pero alguien que va a presentar o sea, alguien que vive en Milpalta. ¿Dónde están los juzgados civiles? Están en San Lázaro. ¿Cuántas horas se hacen de San Lázaro a Milpalta? ¿3? Sí, por ejemplo, como jueza de distrito, pues yo tengo asuntos que ya me turnaron, ¿no? No es como que yo recibo las demandas, hay una oficialía de partes y esa oficialía de partes distribuye las demandas. Entonces también hay que ser honestos de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, pero las personas pueden saber que pueden presentar su demanda en línea, aunque claro, viene siendo un poco del problema porque muchas veces, o sea, es un escrito, ¿no? Para empezar lo tienes que escribir, entonces hay que estar viendo cómo podemos lograr, por ejemplo, ya se puede, la ley de amparo ya lo contempla, que se tomen demandas por comparecencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los juzgados de distrito, hay unos que están en guardia ciertos días, que tú le hablas al actuario o al secretario y se ponen de acuerdo para recibirte la demanda. Este tipo de casos urgentes, que sea el actuario o el secretario el que se traslade, porque incluso recibimos también nosotros, pues, fondos, ¿cómo se dice? Como prestaciones para marcarte justo el tema de la gasolina o lo que sea. Yo creo que sí hay, no en todos los casos, pero casos urgentes, sí se podría trasladar el secretario, cuando el juzgado esté de turno, trasladarse el secretario a recibir la comparecencia en otro lugar. Y creo que es algo urgente. Las notificaciones personales, tratándose de personas que están en situación de discapacidad, tratándose de personas que no saben leer ni escribir, tratándose de personas, por ejemplo, que están en una situación de pobreza, habla la ley de amparo, para no hacérselos más difícil, para no obligarlos a que dejen de trabajar. Entonces yo creo que esa área sí se puede hacer y sí se puede fortalecer. Se puede, uno de los problemas del derecho y los dolores de cabeza de mucha gente es los formalismos, ¿no? Sí. Que dice que tiene que ser de esta forma. ¿Por qué tiene que ser así? Pues porque dice, en realidad, porque no hay alguna otra razón, ¿no? Y entonces se elevan muchas barreras. Quiero preguntar tu opinión, pero también voy a opinar poquito, pero la Constitución ya permite que digamos, que se priorice que haya justicia sobre los formalismos, ¿no? ¿Tú crees? Hay muchos otros países que sí tienen mecanismos efectivos para defender derechos humanos. Yo me acuerdo alguno que vi en la carrera de la tutela colombiana, ¿no? Donde una señora tenía una porquería, digamos, tenía puercos y escribió su demanda literal en una hojita. Era nada más un lado y con eso el juzgado se puso a investigar la situación y a ver cómo resolver la vulneración de sus derechos. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que los juzgados en México se parezcan más a eso? Sí, incluso la ley de amparo habilita a los jueces a recabar pruebas de oficio cuando haya así violaciones graves a derechos humanos. Entonces, te digo, no solamente es una posibilidad del juez, o sea, es incluso una obligación. Por ejemplo, en temas de familia, temas de violencia, todo lo que estamos hablando. Y claro que lo puede hacer, y yo creo que es algo con lo que deberíamos empezarle, que no solo sea letra en la ley, algo a lo que tenemos que empezar a darle vida. O sea, el juez puede hacer muchas cosas discrecionalmente, como ordenar que ciertas cosas se notifiquen personalmente, recabar pruebas, como sí tener un activismo más allá de lo que se espera de él, ¿no? Sino que vaya más allá, claro, sin perder la imparcialidad, pero pues investigar. Mira, yo creo que la función primordial de un juez es buscar la verdad, ¿no?
la búsqueda de la verdad, qué fue lo que sucedió y en base a eso darle a cada quien su derecho. Oye, ¿cuál sería un último mensaje antes de cerrar que le darías a un ciudadano, como muchos que están escuchando esto, que están preocupados por lo que está pasando? Están preocupados por la reforma que sucedió, están preocupados por las elecciones y por quién puede quedar, están preocupados por la democracia y la república en general, pero también están preocupados porque había un poder judicial también muy corrupto. ¿Qué le dirías a los ciudadanos que se pueda hacer y digamos, em, ¿cuál es el mensaje que crees que una persona así se podría llevar para mejorar el país? Porque yo creo que todos los mensajes tienen que ser para mejorar el país, no nada más para quedarnos en una situación pesimista. Pues les diría que asuman la responsabilidad histórica en la que se encuentran, por más que estés de acuerdo o en desacuerdo de la reforma. Lo cierto es que nosotros lo que tenemos que lograr como país es construir juntos un buen sistema de justicia y eso no se lo puedes dejar a los demás. Cada quien tenemos que tomar acción. Como tú dices, hay muy malos perfiles, pero lo cierto es que también hay muy buenos perfiles. Entonces hay que impulsar esos perfiles porque son la justicia que ustedes van a tener. Entonces les daría ese mensaje, que se involucren, que sepan quiénes son los candidatos. Tú has expuesto herramientas valiosísimas para acercar a la gente a estos candidatos. El INE en su página de internet ya tiene hasta pruebas que puedes hacer para saber exactamente cómo hacer tu boleta. Ve quiénes son esos candidatos, búscalos en el sistema y conóceles y participa, porque es tu responsabilidad ciudadana. Bueno, yo sí voy a participar. No voy a votar por ti porque no me toca votar ahí. Te mandaron a una alcaldía muy lejos, pero muchas gracias por estar Sí, y acá. hay personas que sí pueden votar por mí. Me pueden buscar, voy a estar en la boleta amarilla con el número 8 en Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Justicieros, nos vemos a la próxima.